Bienvenidos a una nueva sección de algo que me gustaría denominar terror en la ciencia, donde hablaré de algunos hechos algo más serios, que tal vez no den miedo de la forma tradicional. Sin embargo, si los vemos desde una perspectiva más amplia, podrían ocurrirle a cualquiera de nosotros con consecuencias desastrosas. Larvas en el cerebro. El día de hoy, el primer caso que revisaremos es el de Sam Ballard, un chico australiano de 19 años en el 2010, cuando ocurrió la historia que contaré a continuación. Sam era un chico común, era un jugador de rugby y tenía un gran futuro por delante. Sin embargo, las malas decisiones truncaron su camino. Una noche se encontraba tomando alcohol con sus amigos, quienes ya mareados por beber comenzaron a lanzar retos al azar. De repente, uno de ellos vio caracoles y babosas arrastrándose por el jardín y se le ocurrió la idea de retar a Sam a tragarse uno de dichos seres vivos. Sam, envalentonado por el alcohol, se animó a tragarse el animal, ya que después de todo, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar? Esa noche transcurrió con normalidad. Sin embargo, al día siguiente, el muchacho despertó debilitado y con un ligero dolor en sus piernas, por lo que le comentó a su madre, la señora Katy Ballard. Ella descartó que Sam pudiera tener síntomas de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al cerebro y a los nervios, ya que, aunque el padre de Sam la padecía, no había indicios de que el chico hubiera heredado la enfermedad, por lo que sin haber encontrado respuesta, Sam le contó a su madre lo ocurrido la noche anterior y que había ingerido una babosa. Sin embargo, su madre le contestó que nadie se enferma de eso, por lo que el muchacho, aunque intranquilo, dejó de indagar al respecto. Lamentablemente, con el paso de los días, los síntomas de Sam fueron escalando, hasta que fue urgente acudir al médico, donde recibieron un terrible diagnóstico. Sam había contraído una enfermedad conocida como meningoencefalitis eosinofílica. Antes de continuar, te explicaré el significado de dicho término. Primero, se conoce como meningoencefalitis a la inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean al cerebro como protección, y el encéfalo. El término eosinofílica se refiere a un aumento de glóbulos blancos en la sangre, o en este caso, en el líquido cefalorraquídeo que protege el cráneo, lo que indicaría una infección, ya sea viral o bacteriana como en este caso. A este punto te preguntarás, ¿y cómo fue que contrajo la enfermedad? La respuesta es simple, y es que Sam adquirió larvas de Angiostronglius cantonensis, un gusano presente en los pulmones de algunos roedores. El catalizador que detonó la enfermedad fue el hecho de que Sam comiera la babosa, ya que estos moluscos subsisten de los desechos que encuentran. En este caso, la babosa estaba digiriendo heces de rata al momento que Sam la tragó, donde se encontraban las larvas. Normalmente, el hecho de que entren al cuerpo humano dichos parásitos no resulta en sí una gran amenaza, puesto que pueden tratarse con antiparasitarios y algunos antibióticos. Sin embargo, estas larvas migraron del tracto digestivo de Sam hacia su sistema nervioso, para finalmente alojarse en su cerebro. Una vez dentro del cerebro de Sam, el daño fue irreversible, y el pobre sujeto de 19 años cayó en coma durante 1 año y medio, y una vez que pudo despertar, los doctores descubrieron que había quedado tetrapléjico. Afortunadamente, el gobierno australiano destinó un presupuesto para ayudar a Sam Ballard en sus cuidados y recuperación. Sin embargo, en el año 2018 fue necesario recortar dicho presupuesto, y aunque la familia afirmó que Sam podía articular algunas palabras y moverse ligeramente, no pudieron lograr que el dinero les fuera restituido. Y finalmente, Sam Ballard falleció el 5 de noviembre del 2018. El síndrome de la mano ajena. Esta extraña enfermedad es un trastorno neurológico poco frecuente. Este consiste principalmente en movimientos involuntarios, incontrolables y sin sentido. En muchas ocasiones, los movimientos del miembro afectado entran en conflicto o incluso rivalizan con las acciones del miembro opuesto. Por ejemplo, ambos pies al caminar, uno haría el movimiento de avanzar y el otro se quedaría inmóvil. La primera vez que fue observada esta afección fue en el año 1908 por el médico Kurt Goldstein, cuando analizó los síntomas en pacientes que habían sido sometidos a una comisurotomía, una cirugía craneal que consiste en hacer un corte en el cuerpo calloso para disminuir la epilepsia,
y evitar que los ataques propios de este se propagaran de un hemisferio cerebral al otro. Las personas afectadas por este extraño padecimiento suelen negar la propiedad del miembro cuando se le toca sin guía visual. Además, los comportamientos del órgano pueden parar intermitentemente o por periodos y volver a la normalidad, permitiéndole al paciente reconocer como propio dicho órgano otra vez. En el video de ejemplo, unos investigadores ingleses realizan pruebas con un paciente que sufre del síntoma de la mano ajena. Como puedes ver, primero toman números de plástico para sentir la superficie, lo que naturalmente le permitiría saber qué número es, ya que no se le permite el contacto visual. Pero cuando le piden dibujar el número, queda demostrada la hipótesis de que la mano afectada no está en contacto o no transmite del todo las sensaciones. Además de que el paciente comentó no saber qué es lo que hacía la otra mano cuando no tenía la posibilidad de verla. Como conclusión, estos síntomas pueden llegar a provocar un gran número de efectos secundarios psicológicos y emocionales. Esta sintomatología asociada puede ir desde confusión y ansiedad hasta experimentación de temor y crisis de miedo o pánico. Sin embargo, las consecuencias psicológicas pueden variar mucho entre pacientes, puesto que muchos de ellos aprenden a vivir con este tipo de desorden. Como pudiste escuchar en los últimos minutos, intentaré hablar de temas que, aunque no lo parezca, podrían pasarle a cualquiera de un día para otro, con la explicación que nos permita entender de una forma práctica el porqué de las cosas. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, regálame un like y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta tu opinión o sugerencias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.